Este proyecto está inspirado en el podcast 10 Mujeres, un podcast mexicano. Esta presentación, llamada Hablemos de travesticidios y transfemicidios, nace de la imperiosa necesidad de nombrar a quienes no se nombra. A todas ellas que con suerte salen en algún diario, en algún medio. Esporádicamente, escasamente las encontrás en internet. Sucede que han sido despojadas de derechos. Se aniquiló el respeto a su existencia y eso se evidencia al ver que solo viven hasta los 35 años de edad. Hoy las contamos, nombramos, por eso y mucho más, mostramos sus historias. Son 35 historias que debemos grabarnos a fuego en la memoria. Memoria es lo que les debemos. Y no tan solo eso. Es una deuda tan grande que nos llevaría décadas, siglos y toda una vida expresarla. Porque se manifiesta tanto en todos los sentidos y espacios. Hay que aportar algo a esta reparación histórica. Ojalá este proyecto sea parte de esta reparación. Hablemos de travesticidios y transfemicidios. Las nombramos. En este 9º episodio vamos a escuchar sobre el travesticidio de Sofía Bravo. Hoy te nombro a ti, Sofía Bravo. Solo muere quien es olvidado. Agravan la acusación contra el principal sospechoso por el crimen de Sofía Bravo en Córdoba. A Rodrigo Nicolás Espíndola, de 22 años, lo imputaron por homicidio doblemente calificado por haber sido perpetrado por odio al género. La Fiscalía de Instrucción de la Carlota de Córdoba agravó este miércoles la imputación al principal sospechoso por el crimen de Sofía Bravo, la joven trans de 26 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado un sábado 14 de enero. En específico, Rodrigo Nicolás Espíndola, el camionero de 22 años, detenido en la localidad correntina de General Lavalle, es acusado por homicidio doblemente calificado por haber sido perpetrado por odio al género, a la identidad de género o su expresión, por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género. Además, se le atribuyó el delito de hurto. Al momento de su detención, ejecutada 2 días después del hallazgo de Bravo, Espíndola había sido acusado por homicidio calificado. Según la Fiscalía, es importante la nueva carátula porque el encuadre jurídico adoptado permite visibilizar la particularidad de la violencia por motivos de género o por perjuicio contra la identidad trans. Espíndola, quien permanece en la cárcel cordobesa de Bober, fue notificado de la imputación a través del sistema de videoconferencia acompañado por su abogado. Negó su responsabilidad en el hecho y se abstuvo de continuar prestando declaración. Algo tan típico de los agresores, negar, querer limpiarse de su mierda, pero a Sofía la mataron. Sofía hoy es cartel en las marchas, el dolor de su familia, el crimen de Sofía Bravo. Silvana Montenegro denunció
la desaparición de su hija el viernes 6 de enero. El jueves anterior la vio por última vez un taxista en una estación de servicio, ubicada en la ruta 8, entre el kilómetro 500 y el 501. Por eso los rastrillajes se habían concentrado en los alrededores de la ruta. Bravo era una trabajadora sexual y una de las principales hipótesis era que el taxista la dejó en una parada de camiones para desarrollar su tarea y que desde allí un conductor la trasladaría hasta Villa María, donde tomaría un colectivo para ir a Marcos Juárez. Su intención, en teoría, era recorrer 200 kilómetros para visitar a su madre, pero nunca llegó. Las mujeres trans nunca llegan, ya que rompen sus caminos. No quiero que nunca más lo último que vea una piba antes de morir es como la matan inhumanamente, sin remordimiento. No quiero que cuando se esté yendo de este mundo, lo último que vea sea un cuchillo, una soga y la cara de la escoria que le arrebató la respiración, la vida, la libertad. Sofía, vos estás presente. Justicia de Córdoba. El trayecto que iba a realizar Bravo y donde hallaron el cuerpo sin vida de la joven. El jueves hablé con ella y me dijo que iba a venir a visitarme y a quedarse el fin de semana conmigo. Iba a viajar el sábado y se iba a tomar el micro de las 10 que va hacia Villa María, confirmó la madre de la joven. Silvana señaló que la última conexión de su hija había sido a la 1 de la madrugada del sábado y que no supo más nada de ella. Como no llegaba, Silvana intentó comunicarse con Sofía durante todo el día, pero no lo logró. Alrededor de las 15, Montenegro decidió realizar la denuncia de la desaparición en la unidad judicial de Marcos Juárez. Algo le decía a la mamá de Sophie que no andaba bien, que no estaba su hija, que su hija jamás llegó. Le despertó esa intuición de madre cuando sus hijas peligran en un mundo machista y patriarcal. Nos deben justicia y mientras eso suceda seguiremos peleando. Los rastrillajes en Córdoba en busca de Sofía Bravo. Los rastrillajes hablan de una historia que se repite. ¿A cuántas mujeres más se deben localizar, rastrillar, encontrar sus cuerpos? Por suerte, no nos callamos más. La Fiscalía de Feria de Marcos Juárez, a cargo de Walter Guzmán, personal de bomberos, y de la Policía de Córdoba, iniciaron la búsqueda, focalizada en la ruta 8, porque en el camino que debería haber tomado para llegar a la casa de su familia. Finalmente, el sábado 14 de enero, alrededor de las 18 horas, la policía de Córdoba encontró el cuerpo de una mujer
en la ruta provincial 4, a unos 150 metros aproximadamente de una de las rotondas que se encuentra en las inmediaciones de la Carlota. Confirmaron entonces fuentes policiales consultadas por Clarín. Ahí vino lo peor para la madre de Sofía. El calvario se confirmó. El cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que dificultaba su identificación. Fue hallado en una zona de pastizales en la entrada de la Carlota, ciudad donde Sofía vivía hace 3 años con una amiga. Es momento de entender que hoy es Sofía, antes fue Mirna Antonella Di Marzo, Belén Sánchez, Alejandra Ironici, y un conteo que no se termina. Sofía es una de las últimas mujeres trans en ser sometida y asesinada por un violento. Esto teniendo en cuenta que asesinan a una mujer transvesti trans cada 72 horas en Argentina. ¿Hasta cuándo? Está tan abierta la herida que continúa sangrando por estas mujeres que nos faltan y que no son parte de los noticieros de manera masiva, ni se hace un seguimiento exhaustivo en sus casos. No son expedientes, no son especializados, ni números ni entretenimientos. No son para el morbo de nadie. Es hora de contar otra historia, de abrir otros caminos. La violencia debe terminar, ni una más ni una menos. No nos cansaremos de hablar. A vos te agota oírlo, a nosotras vivirlos, que 1000 veces más pesado que escucharlo. El cansancio es rotundo, la lucha no debe parar y seguir poniendo el cuerpo y la voz. Sofía presente.